Maratón Radio, la radio del running. En muchas ocasiones hemos hablado en Maratón Radio de asociaciones y con asociaciones de gente, en definitiva, que participa en las carreras. Yo creo que todos estamos familiarizados con esa imagen, empujando el carrito de niños pues con algún problema, ¿no? Lo hemos visto en muchas carreras. Recuerdo, pues yo qué sé, en el Maratón de Valencia, en el Medio Maratón de Valencia, con Avapace Corre, que son muy visibles. Carros de fuego en el Maratón de Sevilla, en el Medio Maratón de Sevilla. Recuerdo, de hecho, que en la última edición, en la de 2018 del Maratón de Sevilla, incluso hablábamos con algunos de sus responsables, ¿no? De los responsables de esta asociación Carros de Fuego. Recuerdo también que hemos hablado aquí en Maratón Radio con un sevillano, con José Manuel Roas, que empuja el carrito de su hijo Pablo, y recuerdo además como muy emocionante lo que él nos contaba de lo que sentía y de por qué empujaba el carro de su hijo en esas carreras, ¿no? De cómo, encontraba una comunicación, una conexión especial. En definitiva, hemos hablado de asociaciones, y siempre lo hemos hecho con un tono positivo, que en las carreras quieren visibilizar pues esos problemas. En el caso de Avapace, pues la parálisis cerebral, ¿no? Esas dificultades por las que atraviesan esos niños, y en muchos casos, sobre todo, disfrutar con ellos. Siempre lo hemos abordado desde un punto de vista positivo. La verdad es que jamás se nos ha ocurrido pensar o plantearnos que podía ser algo negativo. Pero parece que hay quien no lo ha abordado del mismo modo. El defensor del pueblo andaluz viene poniéndose en contacto con las pruebas que se celebran en Andalucía para, pues de algún modo recordar algunas normativas, que es cierto y que están ahí, que pondrían dificultades para que esos niños y esos padres pudieran participar con sus hijos empujando esos carros en las carreras. Yo sé que esto puede quedar un poco intrincado, yo sé que esto puede parecer un poco retorcido, pero quiero explicar que el retorcimiento no es mío, sino de quien lo ha llevado a la práctica. Los niños han de ser, o las normativas de las carreras dicen que los participantes han de ser mayores de edad. Y entonces el defensor del pueblo andaluz inicia una investigación de oficio, sin que nadie presente ninguna reclamación, ninguna denuncia, para decir, esos niños no pueden estar en las carreras. Y empieza a preguntar, ¿y tienen seguro? ¿Y qué carros llevan? ¿Y llevan casco? En fin, es una situación un poco extraña que nos llama la atención. Y hay un padre que tiene una hija y que participa en estas carreras, formando parte de esa asociación sevillana, como hablábamos, de Carros de Fuego, que directamente ha decidido enviar una carta al defensor del pueblo andaluz. Se llama Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. Es defensor del pueblo andaluz en funciones, pues recordemos la situación en la que está en este momento. Además, el gobierno andaluz está en funciones hasta que se nombre un nuevo gobierno, que tiene que pasar en las próximas fechas. Pero ese defensor del pueblo ha enviado diferentes comunicaciones. Nosotros tenemos en nuestro poder una de ellas, larguísima, con muchísimas normativas. La verdad es que dedicándole mucha atención a algo que no sabíamos que era un problema, si es que lo es. Vamos a hablar con ese padre. Luis Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Hay un problema con los niños que participan en las carreras, que empujáis los carritos? Siempre lo habíamos visto como algo bonito, algo positivo. Normalmente en las carreras os esperan en meta un montón de corredores para aplaudiros cuando entráis en grupo empujando esos carros, pero resulta que al defensor del pueblo andaluz se le ha levantado alguna alerta. Pues se ve que sí, pero vamos, los niños no tienen ningún problema. Los niños no solo los esperan en meta, sino los van saludando a lo largo de todo el recorrido. Así que, problema a los niños ninguno. ¿Y qué es lo que está pasando entonces?
Pues que como era algo que no existía, pues hubo que inventarlo. Y mientras que se inventan las cosas hay que dar un poquito de tiempo. Y bueno, en eso estamos. Y en eso sí que nos están ayudando las carreras. Poquito a poco se está introduciendo en normativas, se hacen seguros, poco a poco va para adelante. Porque el principal problema, la principal objeción que pone el defensor del pueblo es que dice los niños son menores de edad, para participar en las carreras hay que ser mayor de edad y por tanto no pueden participar en las carreras. No, al principio decía que los carros iban, que podían incluso molestar al resto de participantes. Después también, dijo que los niños bueno, de hecho lo dice en su última carta, lo dice. Pero después también decía que si los niños iban inseguros. Y ya a medida que le hemos ido dando motivos para no pensar eso, con seguros individuales de los niños, unos carros específicos que son antivuelco y muchísimas medidas de seguridad para niños que no controlan la espalda, pues adaptaciones ortopédicas, etcétera, pues sigue insistiendo y bueno, pues no sé el motivo, la verdad. O sea que esto de la mayoría de edad, que seguramente, seguro, la normativa dice que para ponerse el dorsal hay que ser mayor de edad. Lo dice y, bueno, pues en la mayor parte de los casos los niños no son mayores de edad. Y ahí tiene razón, pero esto no es lo primero que se le ocurrió. O sea, ha ido retorciendo y buscando la norma hasta que ha dado con esta clave de bóveda, digamos. Sí, efectivamente. De hecho, los niños aunque los niños corran incluidos en la carrera, los niños no compiten. Es decir, los dorsales que llevan son unos dorsales no competitivos, fuera de cualquier tipo de clasificación oficial, pero que evidentemente para los niños, porque hay niños que tienen una discapacidad cognitiva, pero hay otros que no tienen discapacidad cognitiva. Uh-huh. Y a ellos no les gusta ir como cascarón de huevo, a ellos les gusta llevar su dorsal. Ahora, que no es un dorsal totalmente oficial, ¿vale? Pero ellos también quieren ir en carrera. Eso es. A ver, es que yo lo quiero seguir aclarando. Perdona, Luis, que sea reiterativo porque quiero que quede muy claro. ¿Cuántos accidentes habéis tenido? ¿Cuántos accidentes ha habido? Porque además en su carta menciona directamente a Carros de Fuego, el defensor del pueblo. Los miembros de Carros de Fuego, los niños que lleváis, ¿cuántas veces habéis tenido un problema desde que estáis en marcha? Ninguno. ¿Nunca? Y llevamos ya 2 circuitos de carreras de 10 kilómetros, llevamos medias maratones, maratón de Sevilla hemos corrido 5, con 10 carros, unos 8 o 10 carros, en fin, ninguno. No más que a lo mejor lo que ha provocado llevar cascos en la carrera, pero no veo que el defensor del pueblo vaya a ir contra los que llevan cascos. A lo mejor a eso había que hacerle un seguro más caro, digo yo. O sea que no habéis tenido ni un solo accidente, no ha habido ni un solo accidente. Ninguno. Ni uno. ¿Cuántas quejas se han registrado por parte de las organizaciones por esta historia de que los carros molestan por parte de algún corredor? Quejas oficiales ninguna. Que a lo mejor alguien durante la carrera haya mirado, pero bueno, no es lo habitual. La mayoría de la gente te van animando, incluso hay corredores que nos piden por favor que les dejemos llevar el carro a ellos. Y a veces, si es mi hija, en mi caso, porque yo no empujo siempre el carro de mi hija, si yo voy con mi hija, sí le dejo empujar el carro, pero si es el carro de otro niño, no le dejo a esa persona empujar el carro. ¿Por qué? Porque los padres han confiado en los impulsores de Carros de Fuego, y entonces no nos podemos arriesgar a que alguien distinto de nuestros impulsores lleve ese carro. Ajá. Bueno, está bien. Entonces, a ver, no ha habido ningún accidente, no ha habido ninguna queja. Bueno, pues serán los organizadores de las carreras. Cuando les decís que vais a participar, ¿en qué carrera os han puesto un problema a la organización? Ha dicho, no queremos a Carros de Fuego aquí. Pues mira, al principio las había, porque decían, ostras, ¿qué es esto?
Pero bueno, dijeron, venga, para adelante, además con los seguros, nosotros además pasamos una normativa a nuestros corredores para, oye, que hay que ir con cuidado, que lo máximo es la seguridad del niño, que disfrute. Y al principio pues decía, venga, pues vamos allá. De hecho nosotros decíamos, bueno, esto no existe, vamos a inventarlo. Y pues nada, salió, y de hecho ahora son las carreras las que nos llaman a nosotros. De hecho nos han hecho un homenaje muy bonito en la media maratón de Dos Hermanas y en la media maratón de Los Palacios, que hace 2 años hubo incluso un poco de decir, oye, que nos da cosa que corráis. Pues este año nos han metido en normativa también, es decir, que han creado una normativa. La normativa ya existe en algunas carreras, lo que pasa es que, claro, en carreras tan grandes como y tan importantes como la Maratón de Sevilla, pues ahí cuesta un poquito más, pero está en vías de elaborarse. Ahora, mientras tanto, la situación de nuestros niños no es ilegal, es decir, están, digamos, en una especie de limbo en la que se puede ir solucionando pues con medidas como los de los seguros. Mientras tanto, vamos a esperar. Pero claro, como aquí solo se presiona y se presiona para que si no está esa normativa no los dejen participar, pues oye, a lo mejor hay niños que no tienen tiempo para esperar. ¿Qué quieres decir? Pues que a lo mejor hay niños que no tienen tiempo para esperar. Está claro, ¿no? Que hay niños que no si tienes que cumplir 18 años, a lo mejor hay niños que no tienen tiempo, porque hay enfermedades de diferentes tipos. Hay enfermedades degenerativas, hay enfermedades muy graves. Pues, ¿qué pasa? ¿Que porque no existe un papel, ese niño no va a poder correr en su vida? Nosotros ya hemos llevado a niños que desgraciadamente ya no están con nosotros y no sabe la alegría que siento de haber podido llevar a esos niños. No hay quejas por parte de los corredores. No ha habido accidentes. Las organizaciones os llaman para que participéis. Los niños llevan un seguro para participar. Hay algunas carreras que incluso estaban modificando esa normativa para que también pues podáis participar sin ningún tipo de problema por aquello de la mayoría o la de edad, ¿no? ¿Alguien se ha quejado al defensor del pueblo? ¿Le han puesto una queja al defensor del pueblo? No, lo ha hecho de oficio. Es decir, ha salido por propia iniciativa. Y ha hecho, por vernos en redes sociales, ha hecho un seguimiento, el técnico que haya sido, y bueno, incluso ha llegado a tal punto que ha llegado a revisar las fotos de las carreras en las que participamos y ha apuntado nuestros dorsales. Y luego los ha puesto en el informe y todo. Es verdad. He leído ese informe. He leído ese informe en el que o sea, yo quiero respetar que existe una normativa, lo digo, hay una normativa. Para participar en las carreras hay que ser mayor de 18 años. Es verdad, eso está ahí. Estamos hablando de niños que en muchos casos no cumplirán los 18 años, ¿no? Y que todos los que estamos habitualmente en las carreras, cuando los vemos, sentimos de verdad ilusión, alegría, nos gusta verlo y nos sale el aplauso. Lo que nos sale es el aplauso. Parece ser que a alguno no. He leído ese informe del defensor del pueblo en el que además cita las redes sociales y los dorsales de cada uno de los niños. No tenéis problemas en Andalucía, Luis, porque no me puedo explicar otra cosa. O sea, el defensor del pueblo, sin que nadie le ponga una queja, sin que se haya producido ningún accidente, sin que las carreras se hayan registrado ninguna queja, sin que ninguno de los organizadores se oponga a vuestra participación, el defensor del pueblo en Andalucía se entretiene en mirar el Facebook, el Twitter, las redes sociales de las carreras para buscar los dorsales de los niños que participan en silla de ruedas y preguntar por cada uno de ellos si llevan casco, si no llevan casco, si la silla está adaptada, si son mayores de edad y si llevan seguro. Es verdad que, lo subrayo una vez más, hay una normativa. También es cierto que los ciudadanos nos hemos dado unas instituciones para que resuelvan nuestros problemas. Hay veces
que uno ve cosas como esta y tiene la sensación de que en lugar de resolver problemas, se los inventan. En la oficina del Defensor del Pueblo en Andalucía, hombre, a la vista de los informes que hemos visto, que no son cortos, no son breves, son bastante detallados, y que hablan de dorsales concretos, carreras concretas y redes sociales concretas, hombre, pues mucho trabajo parece que no tienen, Luis, en la oficina del Defensor del Pueblo. No, de hecho lo que le preocupa, y lo pone ahí en su informe, como muy bien has dicho, de 12 folios, lo que le preocupa es que nosotros estamos haciendo un efecto llamada. Es decir, que es que con lo que estamos haciendo, estamos consiguiendo que haya otros niños que también quieran correr. Y eso es un problema, según parece. Bueno, pues la verdad es que las escuelas de atletismo están llenas de niños, afortunadamente, porque una sociedad donde hay más niños que quieren correr, una sociedad que hace más deporte, digo yo que es una sociedad, pero bueno, igual me estoy equivocando, digo yo que es una sociedad más saludable y una sociedad más, bueno, pues más sana, en definitiva. Tú le has enviado esa carta al Defensor del Pueblo andaluz en funciones, don Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. Muy probablemente va a cambiar el Defensor del Pueblo. No somos ajenos a lo que sucede en la actualidad política. Hay un pacto de gobierno, va a haber un gobierno de otro signo político, y por tanto pues cambiará, no tardará mucho. Bueno, ya sabes que esto es una lluvia que cae de arriba hacia abajo, se irán nombrando los cargos y habrá un nuevo Defensor del Pueblo andaluz. Tú, y no tardará mucho, espero a la vista de lo de Jesús Maeztu, que me encantaría, y lo digo ya desde aquí, poder charlar con él y que nos diera sus razones y que nos explicara el porqué de esto, ¿no? El porqué de esto, porque seguro que tiene que haber alguna razón, pero yo no la encuentro. Tú, Luis, has enviado esa carta, aunque tú formas parte de Carros de Fuego, la has enviado a título personal, como padre de una niña cuyo carro empujas y con la que participas en las carreras. ¿Qué esperas de esa carta? Pues que la gente vea lo que nos está pasando, porque más bien como yo ya me siento mal como padre, porque como vicepresidente de la asociación, yo no puedo meter a la asociación en mi enfado. Entonces yo ya con esto me he sentido ofendido yo, personalmente. Entonces pues yo personalmente he escrito una carta como padre de una niña con gran discapacidad, diciendo por favor que cese esto, que cese, porque no es justo. Y quiero que con esta carta, y al hacer una carta abierta, quiero que públicamente se sepa lo que está haciendo esta oficina. Y además, la respuesta que ha dado ayer por la tarde el Defensor del Pueblo es publicar todo el documento que nos ha ido mandando a nosotros. Ese documento de 12 folios es la respuesta a las preguntas que se le han hecho sobre mi carta. Es decir, yo en mi carta pido, por favor, menos burocracia y más actuación. Y lo que responden es con más papeles todavía. Es decir, lo que quieren es más papeles. Y al final no han publicado la última carta que me ha llegado a mí, que lo que dice al final de esa carta es precisamente que están muy contentos de que se sigan sus directrices y que, pues nada, que no quieren... A ver, ¿dónde está? Sí, dice, seguiremos los pasos concretos que se adopten para el efectivo cumplimiento de las medidas anunciadas en garantía de la seguridad de las personas concurrentes en la prueba deportiva. Quiere decir que van a seguir vigilantes, no vayan a ser que molestemos a otras personas que van a participar en las carreras. Pero esa carta no la han hecho pública. Esa la tengo yo. Y Luis, ¿os sentís perseguidos? ¿Cómo? ¿Os sentís perseguidos, digo? La verdad es que sí. Yo lo siento mucho. Vamos, de hecho llevamos mucho tiempo, 1 año y medio con esto, pero yo ya, lo vuelvo a repetir, no quiero meter a la Asociación Carros de Fuego, sino que yo como Luis Gómez me siento, y mi mujer, María Pájaro, pues nos sentimos ya muy ofendidos por este tipo de actuaciones, sobre todo
Pues mira, yo trabajo en Sevilla, soy maestro, he trabajado en zonas marginales como Los Pajaritos, y yo sé que allí hay un plan integral que no se está llevando a cabo. También tenemos a miembros que son de CEPAIN, que es una organización para la acogida de inmigrantes, y me comentan que el defensor del pueblo no se toma tantas molestias con sus menores, con unos menores que están totalmente acogidos por su familia y están muy bien cuidados, de hecho, demasiado bien cuidados, y por eso el correr con gente diferente les sirve un poco para salir de esa sobreprotección que tienen. Yo espero que haya una respuesta por parte de Jesús Maestro, que sea una respuesta más allá de publicar esa carta de 12. No, ya la ha habido. No sé qué es lo que ocurre, que no quieren verlo y siguen insistiendo en que ellos están totalmente a favor de la integración. Pero no es verdad. No es verdad. Por ese texto, que hay que tener un buen rato para leérselo, no es cierto. Lo siento, no es cierto. Por lo menos lo que yo he vivido. Claro, no, la verdad es que por lo que nos cuentas y por lo que vemos, pues no parece que tengan muchas ganas de que participéis, porque tampoco parece que haya ningún movimiento por parte de esa oficina del Defensor del Pueblo para que las carreras puedan modificar su reglamento o hacer un anexo a su reglamento para permitir la participación de esos niños, ¿no? De esos carros. Bueno, sí, esos anexos existen. De hecho, en el IMD de Sevilla, que sí desde aquí quiero felicitar hasta lo máximo posible, que siempre ha hecho todo para que estos niños puedan participar. Y esa normativa, claro que se puede meter. De hecho, en el IMD, que es el circuito uno de los circuitos de 10 kilómetros más importantes de España, está esa normativa. Y para apuntarte, tú, como un niño con discapacidad, puedes apuntarlo. Tienes que cumplir unos requisitos y tienes que correr en un carro seguro. Eso, pues mira, ya está en normativa. Ahora, en carreras en la maratón, pues hay que dar tiempo. Lo que ya he dicho, estamos ahora mismo en una especie de limbo en la que hay que cubrirlo como sea, que es mediante los seguros, mediante autorizaciones de los familiares y dando a una persona como responsable durante la carrera, que se hace responsable del menor. Pero mientras tanto se puede participar perfectamente, y es lo que nos han dicho y es lo que hemos vivido tanto con la Maratón de Sevilla, con Zurich, y con la media maratón, por ejemplo, en varias que hemos corrido ya. O sea que mientras que sale ya la normativa, pues venga, vamos a impulsar esa normativa, que es lo que hay que hacer desde el Defensor del Pueblo. No, mira, pues si no está la normativa, que os prohíban mientras que se aplica la normativa. Oye, perdona. Y además, esa normativa al principio no se tenía en cuenta. Esa normativa la propuso la Asociación de Carros de Fuego para que agilizar las cosas. En el Maratón de Sevilla, por ejemplo, que es la próxima gran carrera, ¿no?, que va a haber en la capital andaluza, ¿vais a poder participar? ¿Qué os dice la organización? Porque con esa organización pues, también se han puesto en contacto desde la oficina del Defensor del Pueblo. Sí, de hecho, el año pasado ya intentó un técnico intentar que la dirección de carrera no nos dejara participar, pero el técnico, pues la dirección de carrera, pues evidentemente explicó que teníamos unos seguros, que teníamos unas garantías y que podíamos correr. De hecho, vamos, hay muchas más asociaciones que vienen con niños también a correr a esta maratón, y de hecho están corriendo en el resto de España y en ningún sitio se han encontrado con esta situación, y mucho menos del Defensor del Pueblo. Y estamos hablando de AEFAD, que estamos hablando de Abapace, de Egoísmo Positivo, que son unas asociaciones muy potentes en España, y en ninguna se han encontrado con esto. En fin. Y solo he puesto 3, así a de pronto, hay más. Sí. Vamos, en Argentina está atletismo asistido, que es una gente estupenda. Bueno, ¿os han dicho desde esas organizaciones si están pensando en hacer un anexo a su normativa para que pues no haya este problema o no haya de qué quejarse? En la media maratón de Sevilla sí. Lo que pasa es que, claro, para un cambio de ese calibre en la media maratón de Sevilla, que han tenido este año que cambiar la meta del Estadio Olímpico,
pues evidentemente no era su prioridad este año, con la de líos que tienen encima la organización. Es que es totalmente normal, sobre todo si este tema estaba ya cubierto con el tema de los seguros, con el tema de los carros adaptados y tal. Dice, bueno, está ahí y ya el año que viene, que estemos más tranquilos, poquito a poco lo hablamos. Yo entiendo que este año la media maratón de Sevilla se ha tenido que centrar en que ha tenido un jaleo muy grande, porque organizar una prueba de estas características con los costes de tráfico, bueno, te voy a contar, es complicadísimo. Entonces, pues, en esta, pues, ¿va a estar la normativa? Pues no. ¿Pero está cubierto en los niños? Sí. ¿Tienen las autorizaciones? También. ¿Tienen el certificado de discapacidad? También. ¿Hay un responsable? Pues sí. ¿Y en la maratón de Sevilla, que está hablado? También. Es que es lo mismo. Es que hay poquito a poco hay que ir haciendo pasito a pasito. No hay más. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es que mientras que se soluciona totalmente el tema, asfixiar con papeles a la gente. No me parece lo más adecuado, la verdad. ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con alguien de la oficina para que os expliquen, oye, ¿por qué esto? Pues mira, hablé con un técnico de la oficina del Defensor del Pueblo y pues nada, él defendía su postura, de lo mismo yo lo que acabo de decir. Y que hasta que no esté la normativa exacta, pues que él va a seguir mandando cartas. Literalmente me dijo eso. Bueno, pues veremos. Después, como asociación, se pidió una cita con el Defensor del Pueblo y nos recibió ese mismo técnico, con lo cual no había mucho que hablar. Ahí fue mi mujer con una voluntaria y nada, no seguían en sus 13, hablaron lo que quisieron, pero nada, diciendo que no había vuelta de hoja, que esto es así y punto. Porque el Defensor del Pueblo es runner. Jesús Maezu se le conoce en alguna carrera. Yo a Jesús Maezu, nada. Sé que era comisionado del Polígono Sur, pero yo a él personalmente no lo conozco ni nada. ¿Qué se le parece? Bueno, pues habrá que ver quién es quien está moviendo esto y el motivo por el que lo está haciendo. Nosotros vamos a intentar que desde la oficina del Defensor del Pueblo andaluz le pongan voz a esta historia. Espero que no sea una voz robotizada que nos lea ese informe de 12 folios, que para eso ya lo tenemos y lo podemos leer nosotros. Me gustaría alguien que pudiera responder a nuestras preguntas y que nos explicara el por qué y de dónde nace este problema que parece nadie haber detectado, excepto algún técnico dentro de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, ¿no? Que es una cosa que nos llama la atención, porque si nadie se ha quejado, si nunca ha habido ningún problema, es verdad que también luego les pedimos a las instituciones que, oye, que estén atentas antes de que existan los problemas, es cierto, pero a ver, ¿cuál sería el problema? Porque fíjate, claro, nos perdona, planteamos el problema, perdona, es que si eres mayor de edad sí puedes ir en un carro. Claro, pero a eso me refiero, Luis. Quiero decir, mira, no se ha producido ningún accidente nunca. Es verdad, no se ha quejado ningún corredor, es verdad. No ha habido ninguna organización de carreras que se esté quejando. Es verdad, no ha habido nadie que haya puesto una queja a la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, es verdad, pero resulta que hay un técnico que además es secretario de un club de atletismo en Sevilla y participa y se ha dado cuenta y lo ha visto y además tiene mucho tiempo libre en la oficina, mira las redes sociales y entonces dice, pues tengo aquí el Facebook abierto, voy a ver las fotos y el dorsal de cada uno y así que no se produzcan problemas, vale, pero resulta que hay seguro, o sea, si ya tenemos seguro, si ya tenemos a la gente participando con todas las medidas de seguridad, con las sillas adaptadas, con los cascos puestos, insisto, con el seguro para ese día, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre tener 17 o tener 18 años? ¿Cuáles son las consecuencias? Si los organizadores
no creen que pueda haber ningún problema para su carrera, si los padres tampoco observan ningún problema para sus hijos, si todos están asegurados, si las medidas de seguridad se están manteniendo, ¿cuál puede ser el problema? Muchas veces le pedimos a las entidades públicas, oiga, ustedes están para eso, anticípense al problema. Venga, pues aquí se han anticipado, pero es que ni siquiera sabemos cuál podría ser el problema, cuál podría llegar a ser el problema. En el caso de que se produjera un accidente, pues estaríais cubiertos, los niños estarían cubiertos también por el seguro. Y, hombre, no queremos que se produzca ningún accidente, pero el accidente se puede producir teniendo 16 o teniendo 18 años el niño. Bueno, y puede producirse doblándote un tobillo o chocándote con otro corredor, claro, que no vaya ni con carro ni nada. Entonces sí. Tendríamos que prohibir todas las pruebas atléticas y cualquier tipo de deporte en el que se puede producir algún tipo de lesión. Sí, señor. Pues, Luis, mucho ánimo y ya digo, nosotros vamos a intentar que el defensor del pueblo andaluz, este o el que venga, o el asesor técnico que en su oficina haya puesto en marcha esta investigación, que la verdad es que hablar de carros de fuego y una investigación abierta es como una cosa muy marciana, que mira, pues en fin, siempre se dan cosas así extrañas y esta es una cosa muy marciana que hoy tenemos que contar, pero nosotros vamos a intentar que alguien nos lo explique de viva voz, que nos explique sus motivos y sobre todo esto, que nos explique cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde reside el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tenemos si Carros de Fuego sigue participando en las carreras? Y para que, pues eso, para que cada uno se ponga en el lugar, independientemente de donde nos esté escuchando, independientemente del lugar donde resida, y para que pueda conocer, pues perfectamente esto. No hablamos solo de Carros de Fuego. En este caso hablamos solo de Carros de Fuego porque es la asociación que en Andalucía lleva a cabo esta iniciativa. Pero hablamos de Avapace Corre, hablamos de Afropodei, hablamos de Corre Frente a la T, hablamos de Hacia la Meta en Zapatillas, hablamos de AEFAT, de Egoísmo Positivo, de Caminando con Geray. Están en la misma situación, todas esas asociaciones, con la única diferencia que no hay un defensor del pueblo en sus lugares, en sus comunidades, que haya abierto una investigación, al menos que sepamos, si hay más investigaciones, si hay un riesgo evidente que nosotros no sabemos ver, pues estamos encantados de que nos lo digan y por supuesto, insisto, abriremos también e intentaremos la participación del defensor del pueblo andaluz o de sus técnicos para que nos expliquen cuál es el riesgo, cuál es el problema y qué es lo que están buscando con esto, porque sería muy grave pensar que hay alguien que corre, que pertenece a un club y que al final acaba llevando sus filias y sus fobias a la oficina del defensor del pueblo, cuando hay problemas de verdad de la gente que estaría muy bien que se pudieran resolver. Luis, yo no te molesto más, te agradezco mucho que estés en Maratón Radio y a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, no puedo decir más. Simplemente recordar que esto, yo lo he hecho como un padre que quiere lo mejor para su hija. Y nada más. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.